antianginosos. Entonces estábamos repasando y entendiendo que el grupo de antianginosos pues básicamente manejaba se dividía en varios grupos, ¿no? Si ustedes se hacen memoria, el fármaco o el grupo de fármacos que está indicado de primera línea es la nitroglicerina, ¿no? El grupo de los nitratos, y veíamos que estos tenían acción corta, acción también prolongada. Mencionábamos también que si yo voy a ver pacientes con infarto o con angina estable o inestable que lleguen al servicio de emergencias, mi primera conducta como médico de base es evaluar la parte de signos vitales. Si estoy viendo que el paciente tiene un dolor muy opresivo, que se irradia brazo izquierdo y todos los datos clínicos que son compatibles con un infarto, inmediatamente tengo que iniciar nitratos, ¿no? En este caso, la nitroglicerina sublingual, ¿no? Ahora, estábamos hablando también que existe otro grupo de fármacos que puede llegar a usarse, en este caso de manera combinada, ¿no? Con el primer grupo de fármacos, ya que la primera línea no es un fármaco que se pueda llegar a usar de forma permanente, ¿no? Si ustedes recuerdan bien, nosotros tenemos que evitar el síndrome de retirada, ¿no? Que se caracteriza nuevamente por la aparición brusca, incluso de hipertensión, y además puede llegar a tener nuestro paciente un infarto, ¿no? Secundario a la retirada brusca de la nitroglicerina, ¿no? Entonces, decíamos y hacíamos hincapié cuando yo tenga o vea un paciente hipertenso, con insuficiencia cardíaca, además con un tipo de clínica compatible con angina y además un tipo de arritmia, puedo llegar a usar este grupo de fármacos que son los bloqueantes beta adrenérgicos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, como les comentaba, gracias. Como les comentaba, los fármacos de segunda línea aplicados para pacientes que tienen problemas cardíacos, en este caso angina, sea la angina estable o la inestable, más que todo hablamos de angina estable, puedo usar este grupo de fármacos, como cuáles antagonistas beta adrenérgicos, básicamente recordando y haciendo alusión a todos los LOLs, ¿no ve? Todo lo que tenía que ver con aquellos que son selectivos, propiamente beta 1, selectivos como antagonistas, o aquellos que son no selectivos también, ¿no? Veíamos el propanolol, por ejemplo, y aquellos que sí son selectivos, podíamos ver y entender, ok, los otros antagonistas beta-adrenérgicos como nebivolol, bisoprolol, atenolol, ¿no? Nadolol, pindolol y demás. Entonces, nosotros vemos que este grupo de fármacos también está indicado en la angina estable. ¿Por qué? Porque disminuyen las demandas, ¿no? En este caso de oxígeno, obviamente van a provocar la reducción de la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca y además la presión arterial. Mejoran el metabolismo cardíaco y exhiben las propiedades antihipertensivas, además antiarrítmicas, ansiolíticas e incluso antiagregante plaquetarios, ¿no? Entonces, si nosotros podemos preguntar cuántas A's tiene el grupo de los beta adrenérgicos, en este caso los antagonistas, si ustedes pueden ver ahí, son alrededor de 4 A's, ¿no? Funcionan como antihipertensivos, antiarrítmicos, ansiolíticos, como parte, función de antiagregante plaquetario, y el quinto, la quinta A, sería como antianginoso, pero obviamente que forma parte del tratamiento de primera línea, no actúan solos frente a la angina, ¿sí? Entonces, tenemos otro grupo de fármacos también como los antagonistas de calcio. En este caso, yo puedo usar este grupo de fármacos y entendiendo que hay dos grupos, ¿no? Las dihidropiridinas y las no dihidropiridínicos. Entonces, en este caso vamos a hablar de ambos grupos, haciendo hincapié siempre a los no dihidropiridínicos, ¿no? Metamizol diltiazem y verapamil. Entonces, yo entendiendo esto, si voy a usar antagonistas de calcio, también puedo usar alguno de esos dos grupos, hablando de los dipinos también, ¿no? Como amlodipino, nifedipino, nimodipino, ¿no? Dicardipino y demás.
puedo llegar a usar combinando con los nitratos, ¿sí? Entonces, estos dos grupos, tanto los beta-adrenérgicos como los antagonistas de calcio, dan lugar, en este caso, a combinarse, ¿sí? A combinar con los nitratos. ¿En qué casos? En los casos de angina de esfuerzo, angina inestable, la angina de Prince Metal y demás, ¿no? Entonces, viendo esto, yo también veo, ok, reducen la resistencia vascular periférica, por tanto, van a mejorar, en este caso, la poscarga y las demandas, en este caso, de oxígeno que requiere el corazón, aumentan el flujo sanguíneo coronario, son vasodilatadores coronarios, además, el verapamido y el diltiazem disminuyen la contractilidad, la frecuencia cardíaca y las demandas que requiere o que tiene el miocardiocito, ¿no? ¿En qué casos más puedo usar los antagonistas de calcio? Aquí vemos bien claramente en la angina de reposo que suprimen los cuadros de vasoespasmo coronario. Y eso sí que les decía y habíamos quedado en este acápite de los beta bloqueantes o los antagonistas beta adrenérgicos que tienden a tener relación con la lipólisis, en este caso por las catecolaminas, de alguna manera tiene o evita la apoptosis cardíaca y además está involucrado, ¿no? En parte de su mecanismo de acción como antiagregante plaquetario. Pero hay contraindicaciones para usar este grupo de fármacos y uno de esos obviamente siempre va a ser a nivel cardíaco y también a nivel respiratorio, porque acuérdense, todo lo que es antagonista de los receptores beta provoca, si estamos hablando a nivel vascular, a nivel cardíaco, lo contrario, ¿no? Es decir, a nivel cardíaco me va a provocar mayor fracción de eyección, ¿no? Me aumenta. Entonces, también disminuye la demanda de oxígeno. En este caso, si yo voy a usar beta antagonistas en un paciente con angina vasoespástica, ¿no? Contraindicaciones vasoespástica, puedo llegar a provocar mayor daño. Sí, en el shock cardiogénico también, ¿no? Hipotensión arterial también, porque estos a la larga, sí, si yo voy a decir que estoy usando un antagonista, mi mecanismo de acción es contrario a lo que hace el receptor. Entonces decíamos que el receptor beta 1 normal provoca la contracción, pero si yo estoy usando un antagonista voy a dilatar de más. Entonces si yo uso en un paciente con hipotensión arterial, puedo llegar a provocar más hipotensión arterial, ¿verdad? Lo mismo en el bloqueo auriculoventricular, los antagonistas beta-adrenérgicos están contraindicados en pacientes con bloqueo auriculoventricular y también en la insuficiencia cardíaca descompensada, porque obviamente si hablamos solamente de bloquear los receptores beta-adrenérgicos, hay otros receptores que deberían de ser también estimulados y es así que este grupo de fármacos tienen sí o sí que ir acompañados, ¿sí? Si yo voy a usar beta bloqueantes, puedo usar o bien un antihipertensivo, si hablo el tratamiento de un paciente hipertenso, digamos que está tomando enalapril y digamos que tiene hipertensión, en este caso insuficiencia cardíaca hipertensiva, o algún daño provocado por el Chagas, digamos, y también tiene hipertensión. Entonces, puedo llegar a combinar fármacos, ¿sí? Puedo usar yo antihipertensivos de primera línea, como ser algún IECA o un ARA2, puedo usar asociado a este grupo de fármacos, a un antagonista beta-adrenérgico. Pero, ¿en qué caso está totalmente contraindicado? En la hipotensión arterial y el bloqueo auriculoventricular, además de la insuficiencia cardíaca descompensada. No puedo usar solo este grupo de fármacos. Sí o sí tengo que combinarlo. Y hablando propiamente de este grupo, en esta patología, en la angina, en el angor pectoris, estoy mencionando que también debe ir en combinación con los nitratos, ¿no ven? Obviamente a nivel respiratorio tampoco puedo llegar a usar en pacientes con asma, ¿verdad? No puedo usar, entonces son contraindicaciones propias de los beta antagonistas. Ahora, les decía, entonces, este grupo de fármacos tiene la presencia de las 5As, pero hacemos hincapié en las 3 para las cuales sí o sí tiene que ir de manera combinada como antianginoso, funciona como antihipertensivo y como antiarrítmico.
¿no? Entonces ahí vamos viendo las 5 A's, ¿no? La anterior era como antiagregante plaquetario también y como antianginoso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, antihipertensivo, incluso como un toque de ansiolítico, decíamos, ¿no? Pero vamos a quedarnos con estas 3 A's por lo menos, ¿sí? Para que no se olviden. Los antagonistas beta adrenérgicos tienen como mecanismo de acción, como su nombre indica, antagonizar, inhibir los receptores beta 1. Por tanto, tienen un mecanismo antianginoso, antihipertensivo y antiarrítmico, ¿sí? A nivel cardíaco, estos tres, ¿ya? Antianginoso, antihipertensivo y antiarrítmico. Siguiendo con el grupo de primera línea que trabaja en conjunto, voy a ver este grupo, a este tercer grupo que son los calcio antagonistas y de igual manera este grupo se divide como según su clasificación y lo que han leído, ¿no? En dihidropirimidínicos y en no dihidropiridínicos. Entonces vemos que funcionan como antiagregantes plaquetarios, antiateromatosos y antiarrítmicos. En este caso, los calcioantagonistas tienden a provocar reacciones adversas también a nivel vascular, a nivel cardíaco y a nivel digestivo. Por tanto, a nivel vascular, yo puedo llegar a provocar en mi paciente cefalea secundaria a la hipotensión y también puedo provocar edema pretibial, además de los sofocos. A nivel cardíaco, obviamente voy a deprimir todo lo que es la parte de la contractilidad, por tanto, tengo que evitar dar o indicar en pacientes con bloqueo auriculoventricular y en todo aquel paciente que tenga bradicardia, ¿verdad? ¿Qué más? A nivel digestivo puedo llegar a ver hiperplasia gingival y estreñimiento, ¿ya? ¿Qué más podemos ver? Hasta ahí, muchachos, esas 3 familias, las 3 primeras que hemos visto el día de ayer, todo lo que son las nitroglicerinas, tanto la de acción corta como la de acción larga, los beta antagonistas y los calcio antagonistas, estas 3 familias de fármacos son fármacos de primera línea que actúan frente a la angina, ¿sí? La angina de pecho. Entonces nosotros, entendiendo esto, puedo resumir que este grupo de fármacos siempre va a ir acompañado, ¿sí? Nunca van a ir a actuar solos, sí o sí tengo que combinar, ¿sí? Ambos, este grupo de fármacos, ¿ok? Entonces, a partir de ahora hablamos de los fármacos que se usan como de segunda línea para la angina de pecho, sea la estable o la inestable. Más que todo la ibabradina para la angina estable. Entonces vemos y entendemos que es un inhibidor selectivo y reduce la frecuencia cardíaca. En este caso, la diferencia es que no modifica la presión arterial, además que tiene que también ver con la no modificación de la contractilidad cardíaca o la velocidad de conducción auriculoventricular. Por tanto, no modifica los intervalos PR, QT y QRS del electrocardiograma. Tiene reacciones adversas a nivel ocular, puede generar visión borrosa, diplopía, a nivel cardiovascular también puede generar hipotensión y a nivel digestivo siempre está la presencia de vómitos, náuseas y de distensión abdominal y diarrea, ¿ya? O estreñimiento. Haciendo comparación con el resto de fármacos, vemos que en esta tablita están todos los fármacos de segunda línea que se usan en el tratamiento de la angina, en este caso sea la estable, inestable o la de Princemetal, pero necesitamos identificar cuál es, de acuerdo a eso yo voy haciendo el manejo, ¿sí? Como fármaco de segunda línea y como fármaco que tenemos en el país, nada más nos quedamos con la ibabradina, ¿ya? La ranolacina, la molsidomina, el nicorandilo y la trimetazidina no tenemos en el país, pero sí contamos con la ibabradina, ¿sí? Ahora, como ustedes pueden ver, la mayoría de estas siempre se une a las proteínas plasmáticas y una diferencia con el anterior grupo es que segundo grupo de fármacos, en este caso que se usa como segunda línea, se lleva la flor, la ibabradina, pero habíamos visto que también tiene reacciones adversas, ¿no? A nivel ocular, a nivel cardiovascular y a nivel digestivo.
¿no? Entendiendo esto, pues yo me quedo con esta parte de antianginosos, ¿ya? Vamos viendo y haciendo un repaso general como antianginosos. Entonces, ok, hemos hablado de 4 grupos. Fármacos de primera línea, hablamos de 3 grupos grandes. Los nitratos, los calcio antagonistas y los beta antagonistas, ¿no? Adrenérgicos. Entonces, segunda línea, hablamos netamente de la ivabradina. También yo puedo llegar a conocer a la ranolazina, la moxidomina, el nicorandilo y la trimetazidina. Entonces, entendiendo todo esto, veo, ok, hago énfasis en la ivabradina nada más, ¿sí? Para que no se compliquen, porque el siguiente tema, el siguiente grupo de fármacos es un poco más complejo, si vamos a hablar propiamente de los fármacos que se usan para la enfermedad tromboembólica o trombótica. Entonces, no quiero sobrecargarles porque ya hemos visto la anterior vez 2 grupos grandes, ¿verdad? Ayer hacíamos un pequeño recordatorio de los fármacos inotrópicos positivos, haciendo hincapié en qué fármaco, si es que se acuerdan. En la digoxina, doctora. Muy bien, Ignacio, en la digoxina. Y el anterior tema, igual hacíamos hincapié en otro grupo de fármacos, ¿se acuerdan? De antiarrítmicos. Hacíamos hincapié en la amiodarona, ¿no ve? Y también veíamos la clasificación de Vaughan-Williams, ¿se recuerdan? Que habían 4 grupos y el otro aparte, ¿no? Que es la digoxina y demás, pero necesitamos hacer énfasis en la clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Si hablamos de antiarrítmicos, acuérdense, no se olviden. Entonces, tomando en cuenta todos estos fármacos y los nombres raros que están aprendiendo y entendiendo, vamos a pasar a un gran grupo, ¿sí? Que son los anticoagulantes, antiagregantes y los fibrinolíticos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Este tema es más complejo. Ya les pido por favor que pongan atención porque todo lo grande, lo más importante va a ser comentado en clase, ¿sí? Entonces, haciendo hincapié en los fármacos de la trombosis, necesitamos recordar un poco de historia y siempre les digo, primero lean bien el capítulo, sea de Flores o de Velázquez, de cualquier otro libro, de uno de los 2 libros que estamos avanzando. Hagan hincapié, uno, en entender bien, ¿no? De qué fármacos y la clasificación para que ya viendo el video y luego ya viendo la explicación sea más fácil para ustedes retener la información. ¿Ya? Entonces, dentro de la historia de los fármacos que tienen que ver con el manejo de la coagulación como antiagregante o como fibrinolítico, vemos que el primer anticoagulante descubierto ha sido la heparina. En este caso, la heparina no fraccionada, descubierta en 1930. Seguidamente, en 1940 se había visto que tenían que emigrar, ¿no? Un montón de granjeros y demás y llegaron a una población donde había un cierto tipo de trébol, parecía alfalfa, pero en realidad no. Era un tipo de planta que provocaba el sangrado a su ganado y es que su ganado moría desangrado, ¿no? Entonces todos pensaban que está pasando, alguien los ha envenenado y demás. Unos años más tarde descubren, ¿no? La presencia de este elemento químico cumarínico, la cumarina,
y llegan a sintetizar y crear así la warfarina, que en dosis altas en realidad llega a provocar grandes eventos de sangrado, provocando así el shock hipovolémico en un paciente, ¿no? Y si estamos hablando de las ratas, pues actualmente la tenemos, ¿no? En un sobrecito como raticida. Entonces, entendiendo esto, veo que la warfarina es un fármaco que ya lo hemos ido viendo desde inicio de este semestre, ¿no? Desde el hito 2, siempre les decía, la warfarina es un fármaco muy inestable, es el fármaco más inestable de todos los fármacos hasta el día de hoy. En ninguna especialidad, en ninguna patología puede ser tan inestable un fármaco para poderlo manejar. Es el fármaco más inestable de todos, ¿ya? La warfarina. Entonces, no se olviden de eso. La warfarina, ustedes mismos están viendo, se ha descubierto como cumarina y demás en la parte estructural de esta planta. No es que sea la alfalfa, sino es un tipo de trébol. Entonces, esta warfarina se la ha llegado a usar con un fin de, uno, llegar a prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Entonces, yo uso warfarina, ¿para qué? Para prevenir que mi paciente con FA, con fibrilación auricular, llegue a tener un tromboembolismo pulmonar o un ABC, ¿no? O sea, yo quiero evitar eso en mi paciente. Por esa razón, inicio la anticoagulación con warfarina. Ya, ahora, les decía también hace muchas clases que la warfarina no es un fármaco que yo tenga que dar en un horario y cada 12 horas, digamos. No, les decía que es un acúmulo de fármaco, el fármaco tiene que acumularse y llega a recién actuar a partir de los 3 a 5 días, dependiendo de cada paciente. Algunos, como conocemos, pueden ser metabolizadores lentos, otros metabolizadores rápidos, dependiendo si mi paciente es hepatópata o no. Ahora, si mi paciente es hepatópata, obviamente yo no voy a anticoagular con warfarina, tengo que buscar otro fármaco con el cual yo pueda anticoagular a mi paciente con FA y al mismo tiempo que sea hepatópata, ¿no? Y de hecho, varios estudios dicen que los pacientes hepatópatas ya viven anticoagulados, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es el que sintetiza los factores de coagulación y al tener una hepatopatía, una insuficiencia hepática, estoy de alguna manera viendo en mi paciente la alteración de los valores de la coagulación, ¿no? De todo lo que es el TP y el TTPA. Entonces, para controlar la warfarina necesito saber lo normal y siempre les ponía en los casos, ¿cuánto es el INR normal de una persona? ¿1%? 1, ¿ya? 1. INR significa rango internacional de anticoagulación. En este caso es el índice, es el rango internacional, ¿ya? Para ver si yo tengo o no tengo tendencia o a coagular o no a coagular. Entonces, entendiendo esto, en otros países le llaman RIN, ¿ya? En nuestro país es INR, es lo mismo, ¿ya? ¿De dónde sale el RIN? Sale por una fórmula, obviamente, donde yo voy a usar el basal de mi paciente del TP, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el TP normal? Muchachos. 10 segundos. ¿Será? Sin miedo, de 12 segundos, ¿ya? La literatura te dice de 10 a 12 segundos. Vamos a mantener en que lo normal en nuestras cabezas tiene que quedarse, ok, TP normal, 12 segundos, INR 1, listo, ¿ya? Eso es en todos nosotros, en todas las personas que no están tomando warfarina, que no son hepatópatas, eso es lo normal, ¿ya? INR de 1, listo. Un paciente que toma warfarina tiene que tener un rango de anticoagulación. El rango de anticoagulación va de 2 a 3. ¿Ya? Es de 2 a 3. Listo.
El rango de anticoagulación, entonces yo voy a manejar de 2 a 3 en un paciente que tome warfarina. ¿Por qué? Con ese rango yo estoy diciendo que mi paciente está anticoagulado, perdón, perfectamente. ¿Ya? Está anticoagulado perfectamente. Si yo voy a pedir un TP, un INR en un paciente que ha empezado a tomar warfarina hace 5 días y tengo un basal de 1, por eso es necesario tener siempre un basal de todos los laboratorios antes de haber tomado algún fármaco como este que es la warfarina, que hay que controlarlo cada 2, 3 semanas. Necesito evidenciar, ok, mi paciente hace 3 semanas ha llegado con un INR de 1, ok, le empiezo a anticoagular y estos días le toca su consulta y le pido antes laboratorios, me viene con los laboratorios y me reporta 5, el INR de 5. Entonces, algo me dice ahí, o mi paciente, 1, está sangrando, tengo que preguntarle, señor, ¿ha sangrado estos días? Y me dice, sí, he sangrado, he tenido sangrado por la nariz, me han aparecido moretones, ¿no? Porque tenemos 2 vías de la coagulación. Si ustedes recuerdan fisiología, tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿verdad? Y cada una de estas valora un tipo de laboratorio. Entonces, en este caso, viendo el TP y el INR más que todo de mi paciente, si está en 5, estoy diciendo que está muy prolongado los tiempos, ¿no? En este caso, el TP está muy prolongado el tiempo de protrombina. Entonces, tengo que tener cuidado que mi paciente sangre. Y peor aún, si me dice, doctora, me ha aparecido moretones, no he hecho nada, nadie me ha pegado, no me he caído ni nada, pero me ha empezado a salir muchos moretones. Obviamente tiene coincidencia con el laboratorio, ¿no? El valor de 5 y el TP obviamente va a estar en 45, o sea, va a estar elevado. Entonces, un TP prolongado y un INR muy prolongado, más de rango, o sea, más de 3, a mí me sugiere que suspenda el fármaco lo antes posible y puedo llegar a iniciar, en caso de que mi paciente esté sangrando profusamente, tenga hemorragia digestiva, tenga al hacer pis, ¿no? Orinar, tenga hematuria y demás, necesito suspender la anticoagulación, ¿sí? Y darle el antídoto. El antídoto es vitamina K. ¿No? ¿Por qué? Porque la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces, ¿qué voy a dar para calmar el sangrado, para que ya mi paciente no se ande desangrando? Pues vitamina K. Obviamente, a un paciente con fibrilación auricular o con flutter auricular, primero tengo que valorar, ok, si le quito la warfarina por completo, mi paciente tiene riesgo de hacer un trombo, ¿no? Un trombo, un TEP. Entonces, yo no quiero que haga eso. Todo paciente con fibrilación auricular, en este caso con respuesta moderada o demás, tiene alto riesgo de hacer trombos, ¿sí? A menos que esté bien controladito y sea leve. Pero si es un tipo de fibrilación auricular que no se está controlando ni con la medicación, tengo que tener mucho cuidado con que mi paciente haga una tromboembolia pulmonar. Por tanto, al tener yo un INR de 5, necesito sí o sí modificar la dosis de la warfarina. Y en algún tiempo les decía, la warfarina no se da como el paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas, no. Les decía, la warfarina es muy especial. ¿Por qué? Yo puedo usar 5 miligramos hoy, una tabletita hoy de 5 miligramos, mañana la mitad, pasado la mitad, el día domingo, el día lunes otra vez entero, el día martes otra vez mitad, el día miércoles mitad y así, ¿no? Entonces, el paciente, todo paciente con FA, todo paciente anticoagulado, sí o sí que toma warfarina tiene que tener su cartilla de anticoagulación, ¿no? Porque de acuerdo a eso el paciente va marcando, va señalando, también va rayando para que no se tome 2 dosis de la warfarina o que no se olvide de tomar en su horario la warfarina y demás. Entonces, la warfarina es importante conocerla, es importante saber que es el fármaco más inestable que existe sobre todos los fármacos porque se modifica con la dieta, se modifica con las enfermedades, se modifica con los mismos fármacos. Hay fármacos que estimulan más rápidamente su metabolismo, hay otros que estimulan más su eliminación.
Es decir, la warfarina, vuelvo a repetir, es un fármaco muy inestable. Dentro de todos los fármacos es el más inestable, pero hasta el día de hoy sí se lo usa, ¿no? Como anticoagulante, en este caso, más que todo para pacientes con fibrilación auricular. De segunda manera, pues la usamos también el acenocumarol, pero en nuestro medio tenemos más warfarina, ¿sí? Esto, miren, desde 1940 hasta el día de hoy, pues han pasado un montón de años y hasta el día de hoy se lo sigue usando como anticoagulante, ¿no? De preferencia en pacientes con FA, ¿ya? En 1980 se llega a crear y a sintetizar de esta enoxa, en este caso la heparina, la enoxaparina, también conocida como heparina de bajo peso molecular. En 1930 todavía aún se manejaba solamente la vía parenteral, ¿sí? La vía endovenosa. Pero, ¿qué era lo malo con la heparina? La heparina también tiene que controlarse con laboratorios, ¿sí? La heparina no fraccionada, en este caso hablamos de la heparina sódica, si bien se administra vía parenteral, también se puede administrar vía subcutánea, pero más que todo su indicación es netamente parenteral. Necesito entender que necesariamente, vuelvo a repetir, perdón que sea tan redundante, pedir laboratorios. En este caso, sí o sí solicito el TTPA. ¿Ok? Entonces, para la warfarina pido TPINR para controlar el rango. En cambio, para la heparina y para ver que mi rango esté controlado, pido el TTPA. Entonces, para pedir el TTPA, yo necesito saber primero lo normal. ¿Cuánto es lo normal del TTPA? ¿Qué es el tiempo parcial de tromboplastina activado? ¿No? ¿Cuánto es lo normal? 25 30 segundos. segundos. De 33 a 38 segundos. Ya, vamos a poner límites, ¿sí? La mayoría de la literatura menciona que de 25 hasta 35 segundos y otra literatura te menciona de 25 hasta 45 segundos, ¿ya? En nuestro medio yo en lo personal tomo de 25 hasta 40 segundos, ¿ya? Y si ya me aumenta de acuerdo al parámetro del laboratorio, porque estos laboratorios, muchachos, son operador dependiente. No piensen que como que, me ha salido un TP, un INR de 5 y ahora mi paciente debe estar sangrando y todo. Cuando tú le preguntas al paciente, ¿está sangrando? Y el paciente, no, te dice, no pasa nada. Entonces, tú tienes que pensar también que ha sido un error del técnico, del químico que lo ha hecho, ¿no? Entonces, este laboratorio se altera por el mismo reactivo, porque la tubuladura, en este caso el tubo de ensayo esté sucio, porque no crean que es como que usan un tubo y ya nunca más lo usan. No, o sea, siempre se reutiliza, ¿ya? Y siempre se lava con lavandina y todo eso. Entonces, necesito entender yo que estos dos laboratorios son operador dependiente. Uno tengo que agitarlo, por ejemplo, para hacer el INR, el TP, les decía, necesito yo agitar una y otra vez, como por lo menos 5 a 15 minutos, tengo que estar agitando, ¿no? Con un palito, no sé si han visto alguna vez a un bioquímico, estaba moviendo con un palito así, el tubito. Está haciendo el tiempo en este caso, de protrombina, ¿no? Si yo voy a hablar de pedir un TTPA, estoy viendo la posibilidad de valorar la actividad de la heparina, en este caso no fraccionada, ¿no? Ahora, si voy a hablar de decir, como hablábamos de la historia, que después de la warfarina ha sido sintetizada y creada y puesta en venta la heparina de bajo peso molecular, tengo que entender también, ¿ok? Esta deriva de la heparina no fraccionada, ¿no? De la heparina sódica, ¿ok? Entiendo también que puedo llegar a controlar los niveles con TTPA, pero más que todo, ¿cuál? Por la estructura química que tiene, por los mayores efectos adversos de sangrado que tiene, siempre voy a pedir TTPA cuando use heparina sódica, ¿ya? Heparina no fraccionada, siempre TTPA. Cuando use warfarina, siempre tengo que pedir TP-INR, ¿no? Entonces, este valora la vía intrínseca y este valora la vía extrínseca, ¿ok? En 1980 se ha visto que la heparina de bajo peso molecular tenía muy buena acción en pacientes con tromboembolia pulmonar.
también en pacientes que tenían trombosis venosa profunda. Y es así que se han reportado varios estudios y se han ido de alguna manera investigando las dosis de ataque, dosis de mantenimiento y dosis de profilaxis de la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Propiamente hablamos de la enoxaparina. Seguidamente tenemos a otro grupo de fármacos, en este caso los inhibidores de trombina. En 1990, que pues tienen más efectos adversos o bien el costo es muy elevado, que por esa misma razón hasta el día de hoy no se mantiene, ¿no?, su indicación clínica, ¿no?, médica. Entonces, seguidamente han visto que, ok, ya no queremos usar la vía parenteral, sería bueno si usamos la vía oral, ¿no? Porque es muy doloroso andarse pinchando subcutáneo, la heparina de bajo peso molecular es lo más doloroso, uno cuando se administra duele. Yo les comentaba algún momento, a mí, yo he tenido trombosis venosa profunda en 2 ocasiones, ¿no? Entonces soy una paciente candidata a usar anticoagulación de por vida, ¿no? De manera profiláctica. Imagínense andándose pinchando toda la vida, ¿no? En caso de un embarazo, por ejemplo, la dosis es sí o sí, la única que podemos dar en el embarazo es esta, la heparina de bajo peso molecular, el resto no, por el efecto teratogénico que tienen y el riesgo de sangrado también que tiene más que todo esta, la heparina, ¿no?, sódica, la no fraccionada. Entonces, entendiendo eso, estas igual, de igual manera te producen sangrado, ¿no? Ha aparecido el 2002 un fármaco, en este caso el Fondaparinux, como tal el Arixtra, como inhibidor del factor 10 activado, ¿no? Que de igual manera se usa en vía parenteral. Pero bien, vean ustedes, si hacen un recordatorio de toda la cascada de coagulación, evidencio yo que donde yo voy a llegar a bloquear, si es que yo bloqueo el factor 10 activado, no me va a dar lugar a la conversión y la activación del fibrinógeno en fibrina, ¿no? Entonces, directamente inhibiendo el factor 10 activado, puedo llegar a inhibir ambas vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Entonces, ¿qué fármaco puedo llegar a usar? Si yo uso de manera parenteral como inhibidor del factor 10A, es el Fondaparinux, ¿ya? En cambio, la heparina de bajo peso molecular tiene otro mecanismo de acción que tiene que ver sí o sí con la trombina, inhibir a la trombina, ¿ya? Pasamos. El 2004 se ha llegado también ya por fin a encontrar y de alguna manera a validar su uso vía oral. O sea, de pasar a todos los anticoagulantes desde la vía parenteral, que se tenía que pinchar y hasta ahora se puede usar en bomba de infusión continua o se puede pinchar cada 6 horas. O sea, es bien doloroso y el control del TTPA tiene que ser cada 6 horas. Imagínense, te sacan sangre, te pinchan, te sacan sangre. O sea, la heparina sódica sí se usa, pero en pacientes en terapia intensiva, además el control y la administración es en bomba de infusión, ¿sí? En cambio, la warfarina, si bien tiene igual riesgo de sangrado, es un poquito más segura que la heparina sódica, ¿ya? Obviamente es mucho mejor la heparina de bajo peso molecular por la administración subcutánea, pero los dolores, los efectos secundarios son los que han ido mejorando a partir de 1980, ¿ya? Entonces, el 2004 descubren y ya desarrollan y lo ponen a la venta los inhibidores de la trombina, en este caso por vía oral. ¿Qué es lo malo de este grupo? Que el costo, ¿no? El costo. Si bien decimos al día de hoy que los inhibidores directos, en este caso del 10 activado, en este caso del factor 10 activado, es directo, ¿no? La inhibición, hablamos de todo lo Oxaban, ¿no? El Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban y demás. Son mucho mejor tolerados, no tienen tanto riesgo de sangrado como el resto de fármacos. Además, el costo es mucho más accesible. Una tableta está alrededor de 20 bolivianos, ¿no? Si hablamos del Rivaroxaban. Si hablamos, en cambio, de los inhibidores de la trombina oral, ¿no? Estamos hablando de la Pradexa. Entonces, yo veo en costos, obviamente, va a ser más costoso, ¿no? Y en nuestro medio no contamos con este fármaco como inhibidor de la trombina, ¿no? De Vigatran. Entonces, entendiendo todo esto, ok, actualmente ya miren, ya van a ser 20 años desde el 2008 hasta ahora.
que se ha llegado a poner en venta y se ha evidenciado que tienen mucho mejor respuesta a los inhibidores de acción directa, también llamados o conocidos como DOACs, anticoagulantes orales de acción directa. ¿Por qué directo? Porque van a inhibir directamente el factor 10 activado. Y como les mencionaba y quería hacerles énfasis, ¿no? En las vías, en la activación de la vía intrínseca y de la vía extrínseca y demás, viendo que van a inhibir directamente el factor 10 activado. Ok, entonces antes de pasar a esta explicación, nuevamente hago hincapié. Fármaco que se indica por vía oral anticoagulante que inhibe de acción, en este caso, inhibe directamente al factor 10 activado, son todos los Saban, ¿no ve? Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, ¿sí? Oral, vía oral. Muy diferente a decir como inhibidor igual, pero en este caso del factor igual, 10 activado, pero este caso es vía subcutánea, ¿no ve? Subcutánea. Entonces, ahí van las diferencias, ¿ya? Entre el Fondaparinux y los Sabanes, ¿no? Los Sabanes, ¿ok? Ahora, haciendo un recordatorio, yo quiero que vean esta imagen y vamos a definir un poco qué es hemostasia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico que tiene por objetivo evitar la pérdida sanguínea tras la lesión o la injuria del endotelio vascular. Dentro de la hemostasia tenemos factores que van a favor de la coagulación y también factores que van en contra de la coagulación, ¿no? Que son profibrinolíticos de manera natural, es decir, cuando hay la lesión de un vaso, hay una herida, una injuria, ¿no? En cualquier parte del tejido. El primero en salir, el primero en mostrarse como una antenita es el factor de von Willebrand y el factor tisular, ¿ya? Ahora, hablando dentro de la patología cardíaca, si estamos hablando de la formación de una placa de ateroma por la presencia, ¿no? de grasas elevadas, colesterol y demás, además que estas se van a llegar a adherir porque son placas que se llegan a adherir al endotelio vascular. Esta placa da muchas veces lugar a la activación, en este caso, de la plaquetita. Es decir, la plaqueta está por aquí, normal, pasando, toda normal, va y se da cuenta que hay una placa medio rara adherida al endotelio y dice, ok, aquí hay algo raro, no me gusta, me activo, ¿no? Se activa y es que sabemos que la plaqueta, bueno, en mi caso yo la tomo como una célula. Hay otros médicos que dicen que la plaqueta no es una célula porque no tiene núcleo. Sí, es verdad, pero para nosotros como hematólogos sí es una célula porque llega a tener y comprometer muchas, de alguna manera, por así decirlo, mucha actividad dentro de la inflamación propia de la fisiopatología. Tiene mucho que ver la plaqueta, porque le libera, además de las glucoproteínas que tiene, libera grandes cantidades de sustancias proinflamatorias, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la plaquetita, hagan de cuenta que está pasando por acá, se activa, ve la placa de ateroma y lo primero que hace es activar la hemostasia primaria. Entonces, el actor principal para la hemostasia primaria es la plaqueta y el endotelio vascular dañado, obviamente, ¿no? Entonces, la plaqueta, ¿qué hace? Primero se tiene que activar, se tiene que adherir al tejido. Como les decía, aquí es como que una antenita que sale, el factor tisular, el factor de von Willebrand, la plaqueta se adhiere mediante su glucoproteína, ¿no? Y da lugar a mayor llamado. En este caso, se estira como una araña, tiene como unos flagelos, ¿no? Para que me entiendan así, como que así, piecitos, que son glucoproteínas que van a hacer que por diapédesis, es decir, ni siquiera es por diapédesis, sino por reconocimiento en este caso, vayan a venir a inmigrar más plaquetas. Entonces, ese círculo se vuelve una y otra vez a repetir, ¿sí? Entonces, las plaquetas se adhieren entre ellas, se van activando, se van adhiriendo, van secretando todas estas sustancias proinflamatorias que tienen que ver con la COD, con el tromboxano A2, como vamos a ver en un momento. Entonces, llegan a formar el trombo blanco, ¿ya? Entonces, para yo ver la actividad y la función plaquetaria, puedo pedir un estudio que se llama agregometría plaquetaria y también puedo pedir el tiempo de sangría, ¿ya? Pero actualmente más voy por la agregometría plaquetaria,
¿ya? Si quiero ver función plaquetaria, ¿ya? Porque no es lo mismo que tenga normal plaquetas en cantidad. ¿Cuánto es lo normal de las plaquetas? De 150.000 a 450.000, doctora. Muy bien, Ignacio. Entonces vamos a ver, de 150.000 a 450.000. No es lo mismo decir, ok, yo tengo 150.000 plaquetas, estoy funcionando todo chévere, no voy a sangrar. No me sirve de nada saber en un niño eso si vuelvo una y otra vez a ver a mi niño sangrando, sangrando, sangrando. Debo ver la agregometría plaquetaria que a mí me sirve para ver funcionalidad de la plaqueta. Es decir, si la plaqueta es capaz de liberar glucoproteína 2B3A, necesito ver eso. Necesito ver también si tiene la capacidad de sintetizar un montón de más glucoproteínas, ¿no? Cómo están funcionando para la activación y la secreción. Entonces, para eso me permite ver este estudio, ¿no? La agregometría plaquetaria. ¿Para qué? Para ver la función de la plaqueta, ¿sí? Seguidamente de la activación y la formación del trombo blanco, que es un coágulo bien inestable, un coágulo blanco, ¿no? Que no tiene la capacidad de coagular totalmente, se activa casi al mismo tiempo la hemostasia secundaria. Y es que la hemostasia secundaria tiene que ver más con los factores de coagulación, que en su mayoría son sintetizados por el hígado, ¿no? Entonces, estos tienen la capacidad, una vez que ven también al factor tisular, ¡pam!, se activan y se activan todo el resto de la cascada de coagulación. Entonces, vemos el trombo amarillo, en este caso la fibrina. Y aquí vemos ambas vías, como hace un momento les decía. El actor principal de la hemostasia primaria es la plaqueta y el endotelio. Los actores principales de la hemostasia secundaria son los factores de la coagulación. Y estos pueden dividirse en dos, en vía extrínseca y aquellos que van a activarse por la vía intrínseca, ¿no? Como ustedes bien saben, la vía del factor tisular en este caso es explosiva, es rápida porque su objetivo es formar mucho, es transformar el factor 10 en factor 10 activado, además de formar el complejo tenaza, ¿no? Que está formado por el factor 10 activado y el factor 5 que va a dar al lugar finalmente a la activación, ¿no? Del fibrinógeno en fibrina. Entonces, para yo valorar la vía extrínseca, hace un momento les decía, voy a pedir el TP y el INR, ¿ya? Les decía, como valor normal, nosotros vamos a tomar 12 segundos, que es el intermedio entre 10 a 14, y como INR, pues 1, ¿ya? Listo. Pasamos. Dentro de la vía intrínseca yo voy a valorar de igual manera el TTPA. Entonces, igual, yo veo que se activa y toda la cascada se va activando, ¿no? Es la más larga, la vía más larga de activación dentro de la vía intrínseca. Entonces, yo valoro esta vía con este laboratorio, ¿no? Con el tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿no? Ahora, cuando yo quiero ver la degradación del coágulo, en este caso, se ha formado el coágulo, todo el coágulo, ustedes pueden ver acá, la placa de ateroma está aquí, todo está acá. Entonces, hay la formación del coágulo. ¿Qué es lo que va a llegar a elevarse rápidamente? El dímero D, ¿no? El dímero D se eleva hasta 3 veces más del valor normal, ¿no? En cuadros de tromboembolia pulmonar o infartos también, ¿sí? En este caso hablamos del infarto de miocardio. Entonces, antes de ingresar propiamente a la clasificación de antiagregantes, anticoagulantes y demás, vamos a hacer un pequeño repaso de todas las funciones, no de todas, pero sí de la que nos interesa el día de hoy, ¿ya? La que tiene que ver con la generación de la hemostasia primaria, ya como antiplaquetarios. En este caso, yo veo, ¿no? La lesión del endotelio que estamos viendo acá, la exposición del factor tisular, la exposición del factor de von Willebrand, que ustedes pueden ver acá. Entonces, la plaquetita hace el reconocimiento y sus pseudópodos, ¿no? Se van a anclar a través de las glucoproteínas, en este caso de la glucoproteína 1B, 5 y 9, y los factores también, ¿no? Más que todo las glucoproteínas, se van a llegar a anclar, ¿no? Al factor tisular mediante el factor de von Willebrand y esta glucoproteína. Al mismo tiempo también hace el reconocimiento de la presencia de colágeno y demás. La plaquetita se activa con mayor razón, dando lugar a la presencia y formación de la vía constitutiva. En este caso hablamos de la COX. Decíamos que habían dos vías, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la inflamación, hay la COX-1 y la COX-2. En este caso se activa la COX-1.
¿ya? La COX-1 por el mecanismo por el metabolismo, va a dar lugar a la activación. En este caso se va a metabolizar transformándose y va a activar el tromboxano A2. Este va a dar lugar a la apertura, en este caso, de los mismos receptores que van a dar lugar a la liberación de calcio para que estos granulitos, en este caso las glucoproteínas, se expresen en la pared. Estas glucoproteínas van a dar lugar a que vayan a activarse y agregarse mediante la glucoproteína 2B3A más plaquetitas, ¿no? Entonces, esta misma activación, la liberación, en este caso, movimiento, les decía una y otra vez, ¿no? Si nosotros hacemos recordatorio de los neurotransmisores, estos también son liberados cuando hay calcio, ¿no ve? Entonces, lo mismo, de la misma manera, los granulitos en este caso van a dar lugar a mayor síntesis y expresión de la glucoproteína 2B3A. Entonces, ¿qué más pasa? Como va a haber mayor liberación dentro, en este caso, exposición del calcio, va a dar lugar también a la activación del receptor, en este caso de la adenosina fosfato. Entonces va a dar lugar a la activación del receptor P2Y. ¿Qué va a hacer este receptor? De la misma manera va a actuar en la acumulación, ¿no? Del calcio, dando lugar a la actividad, ¿no? Del fosfoinositol fosfato 3, va a dar lugar a mayor captación y liberación de calcio, llegando nuevamente, terminando y concluyendo en mayor expresión de la glucoproteína 2B3A, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay actores objetivos, ¿no? Puntos objetivos. Uno, para yo inhibir la antiagregación plaquetaria, necesitaría inhibir, uno, a la glucoproteína, ¿verdad? Pero ¿para qué me voy a hacer problema de inhibir a la glucoproteína si mejor sería que inhiba directamente a la COX? Porque si yo voy a inhibir a la COX, voy a inhibir la vía de la fosfolipasa 2, voy a inhibir la vía del tromboxano, entonces ya no va a haber mayor síntesis, ya no va a haber mayor metabolismo, por tanto, directamente estoy anulando, ¿no? Anulando los canales de calcio y toda la expresión de las glucoproteínas 2B3A. Entonces, me funciona muy bien entender esto para yo entender, ok, anulo la vía de la COX, ¿no? Por tanto, voy a tener un grupo de fármacos que voy a usar como antiagregante plaquetario por excelencia, porque si yo estoy activando la vía de la COX, estoy activando la vía del tromboxano 2 y al mismo tiempo estoy estimulando la presencia del receptor P2Y, ¿no? Entonces, si yo inhibo la COX-1, directamente estoy actuando como antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, como representante principal en este grupo tenemos a la aspirina, ¿ya? El ácido acetil salicílico, ¿ok? Luego, seguidamente de esto, tenemos también que entender que la plaqueta de igual manera vuelve a estimularse, ¿no? Por la presencia de los receptores P2Y, generando aún así estos mayor liberación y entrada de calcio, haciendo y provocando mayor liberación de estos granulitos y la expresión así de la glucoproteína 2B3A que va a dar lugar a la antiagregación. Ok, entonces, además de inhibir la vía de la COX, yo también puedo inhibir al receptor P2Y. ¿Mediante qué grupo de fármacos? El clopidogrel, ¿no? Y entendiendo esto, puedo llegar a ver que estos receptores, en este caso, van a llegar a existir toda la vida de la plaqueta. Entonces, tengo que entender que ¿cuánto tiempo vive la plaqueta? 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, entendiendo y sabiendo eso, sé que este grupo de antiagregante plaquetario, tanto aspirina como clopidogrel, puedo llegar a decir al paciente, ok, va a tomar este medicamento, pero si le van a operar, si va a ser sometido a alguna intervención quirúrgica, tiene que dejar de tomar por lo menos 5 días antes o 7 días antes de la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque las plaquetas no se van a activar, las plaquetas no se van a agregar. Por tanto, mi paciente va a desangrarse.
¿Se dan cuenta? Entonces, entendiendo esta parte de cómo es que funciona la plaquetita, y es que tiene un montón de funciones más, muchachos, por eso para nosotros es como una célula bien completa y es la más compleja hasta el día de hoy, porque no solamente se involucra en la parte de la agregación, antiagregación y la formación del trombo, sino también tiene mucho que ver con la inflamación y la respuesta ante las enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante reconocer que la plaqueta tiene un buen objetivo dentro de la hemostasia primaria, ¿no? Y es así que inicia, esta es la que inicia todo, es el actor principal, además del endotelio dañado, ¿no? Una vez que yo conozco la función de la plaqueta como antiagregante plaquetario, que cómo se adhiere, que cómo se activa y con qué cosas secreta, también tengo que entender la función de los factores de coagulación. ¿Sí? Que son todos estos que sé que ya han visto en fisiología el año pasado. Entonces, entendiendo los factores de estos, yo necesito entender un grupo. Y estamos hablando del factor 10, el factor 9, el factor 7, el factor 2972, que uno, son fármacos vitamina K dependientes, ¿no? Entonces, les comentaba alguna vez, a todos los recién nacidos se les pone vitamina K en el muslo, en la cara anterior del piecito, porque los recién nacidos no son capaces de sintetizar vitamina K. Por tanto, algunos bebés tienden a tener sangrado y acuérdense ustedes que todo recién nacido puede llegar a tener hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, secundario esto a que se está acostumbrando a ya no estar dentro de la madre, obviamente ya no depende de los nutrientes de la madre internamente, pero sí externamente. Entonces, a veces cambiar el metabolismo interno por el externo para el bebé suele ser muy complicado, dando lugar a que los factores vitamina K dependientes no vayan a ser sintetizados de manera correcta, ¿no? Uno, ¿por qué? Estas vitaminas, si bien son liposolubles, necesito entender que no se encuentran en el recién nacido normalmente, porque la vitamina K es producida por las bacterias del intestino. Entonces, ustedes entenderán que el recién nacido no ha comido nada, por tanto, las bacterias recién van a empezar a metabolizarse, recién se van a empezar a activar, recién se van a empezar a reproducir y poder sintetizar vitamina K para que la persona no pueda llegar a desangrarse, ¿no ve? Entonces, si yo veo y entiendo, ok, la vitamina K es una vitamina liposoluble, al igual que estas, como la A, D, E y K, pero también tienen dependencia, ¿no? Del hígado. ¿Cuáles? Estas, ¿no? El factor 9, el factor 10, el factor 7 y el factor 2. El resto, muchachos, se sintetiza en el hígado, ¿no? Y nosotros podemos ver que algunos de estos factores también funcionan como cofactores, es decir, sí o sí necesitan para su activación de otro factor, ¿no? Es decir, están presentes ahí para activar al factor mayor, ¿no? Como el factor 10 y el 5, ¿no? Que es como cofactor. Esta imagen la he tomado de Flores. Me parece muy interesante y muy buena porque describe a todos los grupos de fármacos, ¿no? Entonces, vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en el primer fármaco que hemos descrito hace un momento, que es la aspirineta. En este caso, la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico. Entonces, ustedes tienen aquí por la transducción de señales y demás y la activación, ¿no? Aquí está el factor de von Willebrand, se ancla, ¿no? La glucoproteína 1B y también el 10,5. Yo entiendo esto, que sí o sí la glucoproteína 1B se adhiere al factor de von Willebrand. Esto va a dar lugar a ¿qué? A la activación de la vía de la COX-1, ¿no? La vía constitutiva. Entonces, esto va a dar lugar a la presencia del tromboxano A2 y esto va a dar lugar a la mayor generación de los receptores P2Y, ¿no ve? Y también de las prostaglandinas E y también de la prostaglandina I. Entonces, entendiendo esto, yo tengo acá un fármaco que llega a inhibir la COX-1 y es el ácido acetil salicílico, ¿no? Más conocido como aspirina. ¿Ya? El primer fármaco más importante como antiagregante plaquetario por excelencia. Lo estoy repitiendo una y otra vez para que no se olvide. ¿Sí? Seguidamente por la transducción y la presencia de señales, además de tener los receptores serotoninérgicos, también se activan los receptores P2Y.
Entonces veo, y aquí tengo que entender que hay dos grupos de fármacos, ¿verdad? Unos que se unen de manera irreversible y otros que se unen de manera reversible al receptor P2Y. Si estamos hablando del clopidogrel, les pregunto, ¿se une o no se une de manera reversible o es irreversible? Hola, además de Ignacio, otra persona, otro estudiante De forma irreversible, doctora. de forma irreversible. Ok, ¿quién eres? Luana, doctora. Ok, muy bien, Luan. Entonces, entendiendo esto, el clopidogrel actúa frente a los receptores, no inhibiendo, ¿no? La actividad de los receptores P2Y, ¿no? Que va a dar lugar a qué? A mayor expresión de la glucoproteína 2B3A, ¿no ve? Entonces, vámonos al siguiente grupo. Aquí está. La expresión, ¿no? De la glucoproteína 2B3A también puede llegar a ser inhibida. Y les decía, a ver, ¿qué me conviene? Inhibir directamente la COX-1, que es la responsable de la activación de todo esto, o inhibir a la última parte, es decir, a la expresión de la glucoproteína 2B3A. Entonces, hay fármacos que también inhiben las glucoproteínas para directamente inhibir la adhesión, para que éstas se unan con sus pseudópodos, ¿no? Como patitas entre plaquetas. Tenemos este fármaco que se llama el axicimab, ¿no? El apiximab. Entonces, actualmente en nuestro medio no lo contamos y obviamente por el costo económico se ha dejado de usar, ¿no? Entonces, hablando propiamente como antiagregantes plaquetarios, vamos a tener estos dos grupos de fármacos, ¿ya? Inhibidor de la COX-1, el ácido acetilsalicílico, inhibidor del receptor P2Y, tenemos al clopidogrel, ¿no? Ahora, como fármaco de unión reversible al ticagrelor, ¿ya? Ticagrelor, cangrelor, el linogrel. Estos tres fármacos sí se unen de manera reversible. Entonces, la plaqueta hemos dicho que dura y vive 7 a 10 días. Por tanto, el mecanismo de acción, si hablamos del clopidogrel, se va a llegar a unir de manera irreversible. Entonces, su unión es hasta que la plaqueta muera, ¿no? Hasta que la plaqueta muere. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes que van a ser sometidos quirúrgicamente. Ahora, en un paciente que tiene un infarto, por ejemplo, mi primera acción es darle ver y reconocer. Si es un infarto, ya no voy a estar jugando con la nitroglicerina. Sí o sí tengo que tomar los signos vitales, evaluar. Entonces veo si es realmente un infarto. Mi primera indicación es oxígeno, si está desaturando, ¿no? Si está desaturando, oxígeno. Si tiene mucho dolor y está consciente de ese dolor y te dice, me duele, y es un dolor tan horrible, incluso algunos pacientes señalan, ¿no? La sensación inminente de muerte, inicias morfina, ¿no? Entonces ahí hablamos de mona, ¿ya? Mona. M, que es la morfina, O de oxígeno, la N de nitroglicerina y la A de aspirineta, ¿ya? De aspirina, perdón, aspirina, ¿ya? El ácido acetilsalicílico acompañado del clopidogrel, ¿ya? Indicación para pacientes, en este caso, con infarto agudo de miocardio. Ok, tenemos otro grupo de fármacos también que van a llegar a inhibir las prostaglandinas, la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, y también la fosfodiesterasa 3 a cargo del cilostazol, ¿ya? Otro grupo de fármacos que está el día de hoy sigue en investigación, ¿no? Los que van a llegar a mencionarse más adelante. Hasta el día de hoy no está en uso, pero aquellos que van a llegar a inhibir los receptores, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, conozco y sé que los antiagregantes plaquetarios van a ser 4 familias, son 4 familias. Inhibidores del ácido araquidónico, aquellos que van a inhibir directamente la COX-1, ácido acetil salicílico. Más conocido y de manera más simple, la aspirina, que aparte de ser un inhibidor del ácido araquidónico, además de la COX-1, es también un AINE, ¿ya? Un AINE. Entonces, antiagregante plaquetario por excelencia,
aspirina, ¿ya? Dentro de los antagonistas del receptor, en este caso glucoproteína 2B3A, habíamos mencionado a un fármaco, al Afcicimab, y les decía, por el costo, por la forma de administración, actualmente no se los usa, ¿ya? Antagonistas del receptor de la glucoproteína 2B3A de manera intravenosa. Ahora tenemos también los orales, que en este caso hasta el día de hoy tampoco no contamos con estos fármacos en nuestro medio, ¿ya? Y no han sido tampoco colocados mucho en la venta porque han visto que los efectos secundarios se asociaban mucho a náuseas y vómitos. Entonces, oral, de ser oral, sí te servía, pero de nada te sirve si te provoca vómitos, ¿no? La siguiente dosis ya no la vas a poder tomar, entonces se han retirado del comercio, ¿sí? De la parte del uso clínico. Pasamos a los antagonistas del receptor P2Y. En este caso vemos que son dos familias y así hace un momento su compañera mencionaba dos grupos, ¿no? Los antagonistas irreversibles, en este caso del receptor P2Y, tenemos al clopidogrel, ¿no? Que se une de manera irreversible. También tenemos al plasugrel, ¿no? Que se unen de manera irreversible, ¿ya? Dentro de los antagonistas reversibles de este receptor tenemos al ticagrelor, al cangrelor y al elinogrel. Si nosotros vamos a hablar de cuál tenemos en el medio, tenemos ¿ya? El ticagrelor, ¿ya? Entonces no se olviden, antiplaquetario por excelencia, como ya hemos visto por su mecanismo de acción, inhibir al ácido araquidónico, inhibir a la COX-1, es la aspirina. No se olviden de eso, ¿sí? Como segundo fármaco antiagregante por excelencia de uso oral, de vía oral, es el clopidogrel, porque es un antagonista irreversible del receptor P2Y, ¿sí? Ahora, tenemos otro grupo de fármacos, como son los moduladores del monofosfato cíclico intracelular. En este caso, dos familias, ¿sí? Aquellos que van a inhibir la fosfodiesterasa 3, ¿no? Como veíamos de parte del cilostazol, y como moduladores de las ciclasas. ¿Cuáles? El óxido nítrico, la prostaciclina, el epoprostenol y el iloprost. De todos estos, muchachos, acuérdense del cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿ya? Hablando propiamente de los fármacos que se usan en la trombosis de cualquier etiología, pues vamos a ver que se clasifican de la siguiente manera. Como antiagregantes, ¿no? Veíamos como inhibidores de la COX, la aspirina. Inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el Afcicimab. Como inhibidores, en este caso, de los receptores P2Y, al clopidogrel, ¿no ve? Inhibidores de la fosfodiesterasa, al dipiridamol. Como anticoagulantes, por excelencia, en este caso, anticoagulantes, estamos mencionando, no antiagregantes, sino anticoagulantes. Si hablamos de anticoagulantes, actúan frente a los factores de coagulación. Entonces, hablo netamente de la heparina. La heparina, que hace un momento por historia decíamos, teníamos la no fraccionada y la fraccionada, ¿no? Que es decir, la sódica y la enoxaparina, ¿ya? Inhibidores propios de la trombina, dabigatran y la bivalirudina. Inhibidores del factor 10 activado, ojo, no es inhibidores del factor 10, nada más es inhibidor del factor 10 activado, por eso es anticoagulante de acción directa, porque directamente va a inhibir el factor 10 activado. Tenemos al fondaparinux, rivaroxaban y apixaban, pero estos dos decíamos que es de aplicación oral y el fondaparinux de vía subcutánea o parenteral, ¿no ve? Inhibidores de la vitamina K, obviamente como antagonistas de la vitamina K, tenemos a la warfarina, ¿ya? Dentro de los últimos, del último grupo de fármacos tenemos a los fibrinolíticos y es así que esta clasificación va de la siguiente manera. Primera generación, pues la strepto y la uroquinasa. La segunda generación, en este caso la alteplasa, tenecteplasa como tercera generación y reteplasa también como tercera generación, ¿ya? Vamos a realizar énfasis en esta clasificación. Ahora, este grupo de fármacos se usa, uno, como fármacos de primera línea frente a el infarto agudo de miocardio. Hablamos propiamente de los antiagregantes. Les decía, el tratamiento estrella para el IAM es MONA.
¿no ve? Morfina, oxígeno, dependiendo si mi paciente está desaturando, la mayoría siempre desatura. Ahora, si no desatura, pues no le des tampoco oxígeno porque puedes llegar a llevar al paciente a una acidosis o una alcalosis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces veo, si mi paciente está desaturando, está con mucho dolor y sabes que es su corazón, entonces mejor iniciaremos el tratamiento más rápido que es morfina, oxígeno, nitroglicerina y la aspirina acompañado del clopidogrel, ¿no ve? Aquí bien bonito, igual se los he puesto, bueno, en el infarto agudo de miocardio es 300 miligramos sí o sí que el paciente tiene que tomar y el clopidogrel a dosis de 450 miligramos STAT, ¿no? Apenas ustedes vean un paciente así con dolor, denle la aspirina, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué casos más yo puedo llegar a usar este grupo de fármacos? En la tromboembolia pulmonar, casi siempre voy a usar heparinas, ¿no? En la trombosis venosa profunda también. En la aterotrombosis, cuando veo que mi paciente tiene placas ateromatosas, pues netamente inicio e indico aspirina, ¿no? Dentro de la fibrilación auricular o la presencia de prótesis de corazón, es decir, stents y demás, yo puedo llegar a usar anticoagulantes de acción directa o también heparinas, ¿no? También uso este grupo de fármacos como profilaxis para que mi paciente no sufra un evento vascular y obviamente en el ABC que tiene criterios, ¿no? Para realizar la fibrinólisis de este coágulo. Ahora, quiero hacer también hincapié en que las trombosis arteriales, muchachos, no son tratadas por los hematólogos, ¿ya? Las trombosis arteriales se deben manejar en un servicio de emergencias y obviamente el manejo es por el cirujano cardiovascular, porque el paciente al tener obstruida una arteria, imagínense una arteria, sabemos la diferencia de la pared entre una arteria y una vena, ¿verdad? Una es más delgada, la otra es más gruesa, una se puede elongar, la otra no se elonga, una tiene un tipo de endotelio, la otra también tiene más capitas, ¿no? Entonces, haciendo el recordatorio de toda la estructura histológica de los vasos, las arterias pueden llegar a sufrir grandes presiones, ¿no? Entonces, yo entendiendo esto, veo que el cirujano vascular puede llegar a usar agentes fibrinolíticos, ¿no? Ya sean los de primera, segunda o tercera generación. Actualmente se usa para la desfibrinólisis. En el caso de una trombosis arterial, digamos, cerebral, una trombosis en miembros inferiores de la arteria, digamos, femoral, se puede hacer la fibrinólisis ya con este grupo de fármacos, pero hablando a nivel arterial. A nivel venoso, sí. A nivel venoso, sí. Nosotros sí lo vemos como hematólogos propiamente dicho. Vemos los cuadros de tromboembolia pulmonar, vemos los cuadros de trombosis venosa profunda y todo lo que tiene que ver con trombosis venosa, sí lo vemos, ¿ya? Si la patología es a nivel cardíaca y estamos hablando de que mi paciente tiene FA, yo sí o sí tengo que manejar la anticoagulación con warfarina, ¿no? El cardiólogo también sabe de eso. Entonces, cardiología y hematología están en conjuntos. A veces los cardiólogos ya tienen un poco de miedo de usar los anticoagulantes, obviamente, porque no todos los médicos saben de todo, ¿no? Por algo hay especialidades. Entonces, lo más importante es saber reconocer, ¿no? La patología. Sea una trombosis arterial, la clínica es muy diferente. Obviamente, en la trombosis arterial yo tengo que evaluar el latido arterial en esa extremidad de mi paciente. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes una trombosis de subclavio, ¿no? Del lado derecho, digamos, o el izquierdo? Entonces ya te das cuenta que es un cuadro de emergencia porque todo ese tejido no va a tener irrigación por sangre oxigenada que lleva la arteria, ¿verdad? Entonces ese brazo se puede llegar a necrosar. Entonces yo inmediatamente tengo que llamar al vascular y decir, ok, tengo un paciente que está así, no palpo
pulsos, entonces sí o sí tiene que ingresar a cirugía, a quirófano, para desfibrinolizar, ¿no? O sea, para provocar la lisis de ese coágulo, ¿no? Y destruir. Una vez que se destruye el coágulo de ese trombo arterial de cualquier lugar, tengo que tener cuidado con el resto de pequeñitos coágulos que estoy dejando, ¿no? Al usar esa maniobra, al realizar esa cirugía. Entonces, entendiendo esto, me voy a apoyar con anticoagulantes, ¿no? En este caso, siempre voy a usar las heparinas, ¿no? De bajo peso molecular, como la enoxaparina, o puedo usar también la heparina sódica, ¿sí? ¿En qué casos más? Como profilaxis, ¿no? Profilaxis de evento vascular. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos muchos pacientes con obesidad, con síndrome metabólico. Ustedes han visto a los mineros, ¿no? La mayoría son gorditos y deben ser cardiópatas también y también deben ser hipertensos y demás. Entonces, estas personas tienden a tener, ¿no? Un cierto tipo de enfermedad de estas y obviamente se asocia por la presencia del placa de ateroma en la arteria, puede llegar a tener un trombo, ¿no? Una trombosis arterial. ¿Qué pasa si pasa algo en las coronarias? Entonces, sí o sí, el tratamiento es quitar el coágulo de esa arteria, ¿no? Entonces llegan a intervenirse quirúrgicamente, llegan a tener, ¿no? Una intervención por las arterias coronarias y demás. Entonces, si estoy hablando de trombosis arteriales, muchachos, yo quiero que se queden con esto, fibrinolíticos, ¿ya? Fibrinolíticos. Si estoy hablando de FA, antiagregante plaquetario, y si tengo riesgo de tener émbolos, sí o sí solo necesito anticoagular, ¿ya? Sí o sí tengo que anticoagular con warfarina. FA sí o sí es anticoagulación con warfarina, ¿ya? Warfarina, porque estás hablando del flutter, ¿no ves? De la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ese paciente tiene alto riesgo de formar pequeños trombitos, ¿no? Yo no quiero que forme microtrombos ni nada, entonces prefiero darle anticoagulante. ¿Ya? La warfarina se lleva la flor hasta el día de hoy, ¿ya? Si yo voy a hablar de pacientes que ya han tenido una placa de ateroma formada, ya he hecho el tratamiento y aún así la placa de ateroma sigue, ya por más que ya he controlado los niveles de triglicéridos y todo ya está bien controlado, obviamente la placa de ateroma se queda y se queda. Entonces, como profilaxis, como cuidado para que no se activen las plaquetas, porque hace un momento les decía, la plaquetita pasa por ahí y la ve extraña la placa de ateroma y dice, ok, aquí hay algo raro, parece que está dañando el endotelio vascular, me activo, ¿no? Y se activa, ¿no? Se activa y activa toda la cascada. Entonces, para evitar eso, usamos la aspirina, ¿ya? Dentro de los efectos secundarios propiamente de todos estos grupos, pues cada uno de estos grupos es bien especial y quiero hacer hincapié en que los efectos adversos más comunes relacionados con los antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos son las hemorragias, ¿ya? Si bien decía, la warfarina tengo que tener que controlarla cada 2-3 semanas, teniendo un INR de 2 a 3, pero muchos pacientes a veces toman más medicación, a veces no comen, o a veces se les ocurre comer apio, acelga, espinaca y todas las cosas verdes y están tomando también warfarina. Entonces nosotros sabemos que son alimentos ricos en vitamina K. Por tanto, a un paciente que esté tomando warfarina, yo tengo que decirle, ok, señor, no va a comer nada verde, ¿no? Pero nada de hortalizas como apio, acelga, espinaca, perejil. ¿Por qué? Porque estos alimentos, estas hortalizas tienen mucha vitamina K. Entonces, si yo estoy dando antagonistas de la vitamina K, por otro lado también le estoy dando vitamina K. Entonces, no funciona así, ¿no ve? Mi paciente no va a entrar en rango nunca, entonces nunca voy a poder tener un rango de anticoagulación adecuado a mi paciente. Paciente que no se encuentre en un rango establecido de 2 a 3, no está anticoagulado. Es como darle agua de mote. Ya si tu paciente o familiar está tomando warfarina y tiene un rango de 1.5, un INR de 1.5, 1.2, no está anticoagulando, querido, porque algo está pasando o está teniendo mucha, de alguna manera, comida rica en hortalizas, en fitoalimentos, o está tomando otras pastillas, o de alguna manera se está olvidando tomar sus pastillas. Algo está pasando,
Ya, acabamos de decir, la warfarina es el fármaco más inestable, pero cuando se llega a controlar bien también y el paciente se pone bien estricto y todo, muchas veces llega a sobrepasar el rango. Entonces, si sobrepasa el rango, estoy diciendo que está ok, este paciente tiene mucho riesgo de sangrado, ¿no? Hemorragias graves asociadas más que todo a la warfarina y la heparina, ¿no? En este caso, la heparina sódica, ¿no? La no fraccionada, ¿ya? Otra cosa más importante, como antiagregantes, les decía hace un momento, los factores de la coagulación dependen del hígado. Entonces, todo paciente que tenga hepatopatía, ojo, está anticoagulado per se, o sea, por su patología de base, ¿no? Por el que el hígado está enfermo, no puede sintetizar, no puede estimular la síntesis de factores de coagulación, por tanto, está anticoagulado de por sí, ¿no? O sea, por sí ya está anticoagulado. Entonces, un paciente con hepatopatía, mucho ojo de dar antiagregantes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a provocar mayor daño, ¿sí? Hepático. ¿Qué más? En los pequeños puede llegar a provocar el síndrome de Reye, púrpura, diarreas y resistencia al clopidogrel también, obviamente, porque les decía, los receptores van a llegar a durar, ¿cuántos días? 7 hasta 10 días, ¿no? Viven las plaquetas, entonces va a tardar ese tiempo para que el clopidogrel deje de hacer acción, ¿no? Tener acción. Anticoagulantes propiamente dicho, si hablamos de todas estas, entonces van a llegar a provocar más que todo trombocitopenia, osteoporosis, alopecia, necrosis cutánea y cefaleas. Y dentro de los efectos más importantes tenemos a los fibrinolíticos. En este caso, la mayoría de estos puede llegar a provocar shock anafiláctico, arritmias por reperfusión, shock cardiogénico, convulsiones y un evento vascular, en este caso también hemorrágico, ¿no? A nivel sistema nervioso central. Entonces, entendiendo esto, veo que, ok, todos estos fármacos tienen reacciones adversas, ¿sí? Tengo que saber cuál y cómo, qué fármaco yo puedo llegar a usar en mi paciente, ¿no ven? Dentro de todos estos, lo que más me interesa es que ustedes se acuerdan que los fibrinolíticos pueden llegar a provocar shock anafiláctico, no que siempre producen, sino puede provocar, si hay esa tendencia a tener como un efecto adverso, que mi paciente puede llegar a desarrollar shock anafiláctico. Por otro lado, también arritmias, ¿no? Por reperfusión, shock cardiogénico, convulsiones, ¿no? Pero más que todo, muchachos, shock anafiláctico, ¿ya? Si hablamos de los anticoagulantes, netamente te van a provocar trombocitopenia por la misma estructura química que tienen estos. Llegan a reconocerlos como antígenos, entonces lamentablemente las plaquetitas caen en eso y pues los macrófagos y los linfocitos ya las reconocen como si fueran agentes extraños a las plaquetas y pues van destruyéndolas, provocando cuadros de trombocitopenia, ¿no? También generando osteoporosis también. La alopecia y también pueden generar necrosis cutánea y también cefaleas, ¿sí? Dentro de la farmacocinética, pues la mayoría de estos se excretan por vía renal, ¿ya? El metabolismo es netamente hepático. Hablando propiamente de los antiagregantes, quiero hacer énfasis nuevamente en este lado de las indicaciones. Cuando digo indicaciones, digo, ok, ¿en qué casos yo voy a dar este fármaco? ¿En qué patologías, no? Si digo indicaciones, la dosis de la aspirina es de 100 miligramos, clopidogrel de 75, pero habíamos dicho en caso de infarto yo tengo que dar una dosis de 300 miligramos y el clopidogrel de 450 miligramos, ¿no ve? Ahora, si estoy dando a un paciente de mantenimiento, un paciente con profilaxis, puedo usar la aspirina de 100 miligramos y el clopidogrel de 75 miligramos, ¿no? Cada día, un hito cada día. Ahora, estos fármacos tienen tendencia a provocar mayor gastropatía, es decir, pacientes que tienen gastritis erosiva, mucho ojo con decirles que tomen el fármaco en ayunas. Estos fármacos sí o sí se toman después del alimento, es decir, unos 15 minutos a media hora después del almuerzo, siempre con barriga llena, nunca con barriga vacía, ¿sí? No con estómago vacío, ¿ya? Más que todo por la aspirina, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos yo voy a llegar a usar la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor? En cardiopatía isquémica.
¿no? Ya viene evidenciada, obviamente en fibrilación auricular, pero tengo yo que ver si esta fibrilación auricular, cómo está catalogada, si es de baja respuesta, alta respuesta, media respuesta. Entonces, eso ya el cardiólogo te indica. Muchas veces cuando ya les hacen su valoración, te dicen, ok, estoy mandando a usted para darle, ¿no? La anticoagulación, un control, una indicación más disciplinada, por decirlo así, ¿no? De que tome sí o sí o la warfarina como tal o netamente la aspirina con el clopidogrel como tal, ¿ya? No puedo mezclar tres, o sea, yo no puedo usar los tres en un mismo paciente con patología ya establecida, es decir, un hepatópata, por ejemplo, que yo le dé, es que tiene trombosis venosa, entonces le daré nomás, digamos, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, ahora se me ocurre que le daré también aspirina, ¿no? Entonces, si yo soy ignorante y no conozco de los mecanismos de acción de estos fármacos, puedo llegar a provocar eventos catastróficos como el sangrado masivo, ¿no? Entonces, pasa, muchachos, no es que crean que no, pasa y lamentablemente a veces, como ustedes bien saben, dentro de la medicina no estamos jugando con cosas que no tienen familia, ¿no? La mayoría son humanos, sienten dolor, sienten la pérdida, esas son vidas humanas. Entonces, darle muchas veces anticoagulantes, ojo, hay que tener mucho cuidado con este grupo, ¿sí? Ya sea antiagregantes, anticoagulantes y también fibrinolíticos, ¿no? Entonces, más para ustedes como conocimiento propio, mucho ojo de darle aspirina a un anciano que tiene una úlcera gástrica ya establecida y que ya sabes que ha hecho HDA y demás. Obviamente yo no voy a seguir con la aspirineta por más que mi paciente sea cardiópata, tengo que cambiar y puedo decirle, ok, usted va a tomar el ticagrelor o va a tomar el clopidogrel, pero siempre, siempre, siempre después del almuerzo. ¿No ve? ¿En qué cosas más puedo llegar a usar? Por ejemplo, el axicimab como un fármaco que se usa en intervencionismo cardíaco. Decíamos, ¿no? Que tenía el mecanismo de acción de inhibir la glucoproteína 2B3A. ¿Qué más? La aspirineta y el clopidogrel, el ticagrelor, también puedo usarlo posterior a un stent, ¿no? A una cirugía cardíaca donde se haya dejado, ¿no? El dispositivo, entonces yo puedo usar para que las plaquetas no la reconozcan como rara, sino así que no tengan que agregarse, uso la aspirineta y el clopidogrel también, o el ticagrelor, ¿no? De la misma manera en la fleotrombosis o la trombosis arterial, más que todo está indicado la aspirineta, pero esto siempre y cuando ya haya habido el efecto de la trombólisis, ¿no? Si ya ha habido trombólisis, ya se ha destruido el trombo, yo dejo la aspirineta, la aspirina, el clopidogrel o el ticagrelor como un antiagregante, ¿no? No estoy dejándolo como anticoagulante. No, no son anticoagulantes, muchachos. Ya les he mencionado los mecanismos de acción. Son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Se me puede ocurrir a mí poner en su examen, uno de los siguientes no es antiagregante plaquetario. Entonces yo le pongo ahí aspirina, clopidogrel, heparina de bajo peso molecular. Obviamente la que no es antiagregante es la heparina, ¿no ve? La heparina tiene otro mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, nuevamente vemos acá el uso de la aspirina. Les decía, en el caso del infarto agudo de miocardio, también yo puedo usar este grupo de fármacos, ¿no? En el accidente vascular, también puedo llegar a usar, ¿ya? La aspirina, el clopidogrel y el ticagrelor también, ¿no? Y al igual que el resto de antiagregantes. También en qué casos, en el síndrome coronario, obviamente aquella persona que tiene un tipo de angina, igual yo puedo llegar a usar este grupo de fármacos, ¿ya? Para llegar a entender un poco de cómo y dónde puedo llegar a usar este grupo de fármacos como tal, si hablamos de los anticoagulantes, necesito recordar la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? Decíamos que la vía extrínseca tenía como propósito valorar, en este caso, el TP y el INR, que netamente se caracteriza por la activación del factor tisular, que va a dar lugar a la activación del factor 7, este va a dar lugar a la activación del factor 10, a 10 activado, y este juntamente con el cofactor 5 va a dar lugar a la activación de la protrombina en trombina, y al último, obviamente, la trombina, que va a llegar a activar el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina, a su vez, ¿no? Va, en este caso, a
hacer como feedback, ¿no? Positivo para que se vaya nuevamente a activar, no solamente la trombina y la fibrina, sino que la trombina cumple una mayor acción que la fibrina. Entonces, entendiendo esto, veo y sé también que la trombina, en este caso el factor 2 activado, va a dar lugar a la activación del factor 13 en 13 activado. Y este a su vez nuevamente vuelve a activar toda la cascada de la coagulación, como ser la trombina o el factor 10 activado, que va a dar lugar a mayor expresión y síntesis y activación del factor 5, del factor 10, del factor 8 y del factor 9, y nuevamente la vía intrínseca, y así sucesivamente se va activando, ¿no? Y es así como que se va activando una y otra vez consecutivamente la hemostasia secundaria. Entonces, pensando en todo esto, ¿dónde yo puedo llegar a inhibir para que no se activen estos factores de la coagulación? Es decir, no quiero que mi paciente se coagule, entonces yo necesito inhibir. Y es que ya hemos visto, si estoy hablando de la trombina, hablo de un grupo de fármacos. Si hablo de aquellos que van a actuar frente a inhibir al factor 10 activado, estoy hablando de otro grupo de fármacos, ¿verdad? Entonces, haciendo hincapié en eso, vemos los anticoagulantes, en este caso parenterales y orales, de acuerdo a la clasificación, según la historia y lo que veíamos. En este caso hablo de parenterales cuando su uso es de manera intravenosa o subcutánea. Hablo de aquellos que tienen una acción directa, que van a depender directamente de la presencia de antitrombina, en este caso de la heparina no fraccionada y del resto de heparinas, como cuál, la enoxaparina, deltaparina, demiparina, nodraparina, ¿no? Inhibidores del factor 10 activado como el fondaparinux, hablando propiamente como anticoagulante parenteral, ¿sí? Si yo voy a hablar de anticoagulantes directos que van a bloquear, en este caso al factor 2, tenemos la vivalirudina, ¿no? Inhibidores sintéticos de bajo peso, el argobatran, ¿no? Entonces, de acción directa solamente tengo aquella que va a ir a bloquear el factor 2 activado, ¿no? Que no va a depender de la antitrombina, como veíamos en esta imagen, ¿no? Directamente iban a inhibir al factor 2 activado, ¿no? Entonces, entendiendo esto, muchachos, yo veo y entiendo que uno va a depender de la presencia de la antitrombina y otro no depende de la presencia de la antitrombina. ¿Ok? Anticoagulantes orales propiamente dichos, tenemos a dos fármacos directos e indirectos. Nuevamente hablábamos acá, aquellos fármacos que tienen una acción directa no dependen de la antitrombina, y puedo yo llegar a señalar aquellos que son inhibidores de la trombina como el dabigatran, que es el fármaco por vía oral, ¿no? Inhibidor de la trombina, es decir, que inhibe directamente al factor 2A, más conocido como la trombina, inhibe, ¿no ve? El dabigatran, ¿ok? Entendiendo esto, tengo otro grupo de fármacos que van a inhibir de manera eficiente al factor 10 activado. Estamos hablando de todos los Saban, ¿no ve? Saban. Entonces, veíamos el rivaroxaban, apixaban, raxasaban, el betrixaban y el ledoxaban también. ¿Ya? Dentro de los anticoagulantes orales de acción indirecta, tenemos a los antagonistas de la vitamina K, y en este caso estamos hablando de la warfarina, y hace un momento también les mencionaba el dicumarol, la cenocumarol, ¿no ve? Que son fármacos antagonistas de la vitamina K. Ok, hasta aquí yo puedo y tengo que mencionar que la warfarina tiene también un antídoto, y decíamos, ¿cuál es? Pues la vitamina K, ¿no ve? La heparina no fraccionada, la heparina sódica, también tiene un antídoto. ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es el antídoto? Ay, que yo también estoy cansadita. ¿Cuál es el antídoto, muchachos? De la heparina sódica.
¿Alguna dama valiente o algún joven valiente? Es el sulfato, doctora. El sulfato de protramina. Protamina, ¿ya? Tenemos el sulfato de protamina, ¿ya? Para la heparina sódica. Entonces pasamos a ver las diferencias, ¿ya? Las diferencias de la heparina sódica y de la heparina, no, en este caso la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Vamos, la heparina sódica 1. Habíamos dicho como en este cuadrito, dependen de la presencia de la antitrombina. Entonces vemos, uno sí o sí tiene que unirse, ¿no? Con el cofactor 2, se une la plaqueta, la administración es vía subcutánea, parenteral y obviamente sí o sí se tiene que controlar con el TTPA. ¿Qué fármaco se controlaba con el TP y el INR? Además de Ignacio o algún otro estudiante. La warfarina, doctora. Warfarina, doctora. Ay, ya no se olviden, por favor, ya no se olviden en su examen. Yo puedo coloque cómo voy a controlar, o sea, cómo se controla la heparina sódica, con qué laboratorio controlo la heparina sódica, con qué laboratorio controlo la actividad de la warfarina. Entonces, teniendo yo y conociendo los laboratorios, puedo decir, ok, este paciente está usando warfarina y está en rango de anticoagulación, entonces está yendo bien con su tratamiento. Si mi rango de anticoagulación me excede, estoy diciendo que no estoy anticoagulando bien, mi paciente tiene alto riesgo de sangrado, tengo que decirle que quite la dosis. En caso de que sea fibrilación auricular, tengo que variar la dosis de la warfarina, decirle a mi paciente que no tome warfarina por 2 días y luego nuevamente iniciar en dosis pequeñas, ¿no? Mitad o 1, dependiendo cómo esté mi paciente, ¿no? Entonces, volviendo a la heparina sódica es igual, ya tengo que sí o sí monitorizar con TTP, en este caso no tengo que bajar del rango de 45, mi rango de anticoagulación sí o sí tiene que ser arriba de 45, como máximo tengo que llegar a 60, 65, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual existe alto riesgo de sangrado si me paso. Entonces tengo que tener cuidado con monitorizar el TTPA. ¿Ya cuándo? Cuando use heparina sódica, ¿sí? En este caso, dosis de efecto sí es variable, es decir, puede ser es igual inestable, al igual que la warfarina, pero no tarda en activarse como la warfarina. Hay más probabilidad de trombocitopenia, también hay más probabilidad de osteoporosis, obviamente la eliminación es saturable, la excreción netamente renal. Antídoto, la protamina, ¿no? El sulfato de protamina. Respecto a la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular, netamente la administración es mucho mejor si se hace solo subcutánea. También se puede hacer parenteral, pero es mucho mejor subcutánea porque son fármacos liposolubles, ¿ya? No necesita monitorización, es decir, yo no voy a estar pidiendo TTPA para la enoxaparina, ¿sí? Dosis de efecto predecible, obviamente, porque este grupo de fármacos, cuando yo voy a usar a dosis terapéutica, la uso sí o sí en horarios restringidos, ¿sí? Si digo cada 12 horas, es cada 12 horas. Entonces necesito ver la dosis y el efecto en un tiempo de 10 días, por ejemplo, frente a un evento agudo, ¿ya? Los efectos secundarios son menor, ¿no? La probabilidad de la trombocitopenia, la osteoporosis son mucho menor respecto a la heparina sódica. Eliminación no saturable y lo malo es que no tiene antídoto, pero ¿qué es lo bueno? Que se elimina rápido, ¿no? A las 12 horas de la última administración ya se ha eliminado la enoxaparina. Por tanto, les decía, los horarios tienen que ser bien puntuales, ¿no? Si yo voy a dar 9-9, entonces que sean 9 de la mañana, 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 de la noche, porque sé que mi paciente ya no va a tener ningún efecto anticoagulante a las 12 horas, posterior a las 12 horas de la última administración, ¿verdad? ¿En qué pacientes voy a usar este grupo de fármacos? En pacientes con trombosis venosa profunda, netamente hablando de la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Ya sea profilaxis o tratamiento. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, en un caso de una paciente que haya tenido 2 eventos trombóticos en miembros inferiores, digamos, o en miembros superiores y que llegue a embarazarse,
y digamos que ya se embaraza, pero ya no tiene los eventos trombóticos, sí o sí necesita estar anticoagulada de manera profiláctica durante todo su embarazo e incluso durante toda su vida, porque es una persona joven que haya tenido un evento trombótico. Entonces, el estado del embarazo, si bien es un estado fisiológico y todo lo que quieran, es un evento, es un estado procoagulante también. Es decir, el cuerpo de la madre protege al producto, ¿no? De daño, ¿no? Del endotelio. Entonces, lo que pasa en el embarazo es que hay más tendencia a generar coágulos que generar sangrados. ¿Ya? Entonces, el embarazo es un estado procoagulante. Por tanto, si tengo una persona, una paciente que ya ha tenido un evento trombótico, digamos, a nivel cerebral y otro a nivel de miembro inferior, entonces en el embarazo, ya a pesar de que ya no tenga los coágulos, yo tengo que dar de profilaxis, ¿no? La heparina de bajo peso molecular. Y les vuelvo a recalcar, muchachos, la dosis es muy diferente, la de ataque y la de mantenimiento y la dosis de profilaxis, ¿ya? No es la misma dosis, no es el mismo fármaco, ¿sí? Pero sí, en el embarazo solamente puedo llegar a usar la heparina de bajo peso molecular, no puedo usar más. Ahora, si mi paciente tiene daño renal más establecido y demás, y digamos que está embarazada, pues lamentablemente sí o sí tengo que usar la heparina de bajo peso molecular, que es administrada por vía subcutánea, ¿no? Aunque a mí no me guste recibir pinchazos, tengo que aceptar los pinchazos porque hay riesgo, ¿no? De que termine coagulándome, ¿verdad? Entonces, sí o sí necesito entender la clínica de la trombosis venosa profunda. Puedo dar en tratamiento con heparinas de bajo peso molecular o también como profilaxis, ¿ya? Tratamiento para la tromboembolia pulmonar. Sí, son fármacos elegidos de primera línea. Intervencionismo cardíaco también, a todos, absolutamente todos los anticoagulantes se pueden usar, obviamente no al mismo tiempo, sino quiero que entiendan que se pueden usar todos después del intervencionismo cardíaco, ¿no? ¿En qué cosas más? En evento vascular cerebral, ¿no? También en el tromboembolismo arterial periférico, obviamente cuando ya he realizado la trombólisis de ese paciente para eliminar el resto de coagulitos que ha quedado por ahí, yo puedo usar la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? En la coagulación intravascular diseminada, si bien no sabemos que esta patología se presenta como consecuencia, ¿no? De la disregulación de los factores. Entonces estamos diciendo que hay un evento que está causando la disregulación de los factores de coagulación. Muchas veces hay algunos SIDS, hay algunos pacientes con SID que pueden llegar a tener tendencia al sangrado y otros pacientes que tienen tendencia a hacer coágulos. Esta patología pues netamente tiene que ser tratada en una sala de terapia intensiva y obviamente tiene que hablarse con la familia, ¿no? Decirle, ok, su familiar está con SID, SID es una patología doble que tiene al mismo tiempo la tendencia de hacer coágulos, pero al mismo tiempo tiene la tendencia de sangrar. Entonces, viendo el estado general de su familiar, su paciente, yo puedo hacer la modificación o no, o el uso de las heparinas, ¿ya? ¿En qué casos más? En la prótesis cardíaca, como el anterior grupo habíamos visto, dependiendo si es, ¿qué pasa si es un paciente con fibrilación auricular y necesita un recambio valvular porque tiene una estenosis aórtica y mitral? Entonces, necesito cambiar esas válvulas, sean por válvulas mecánicas o válvulas biológicas. Entonces, necesito saber qué fármaco yo le voy a dar a mi paciente más adecuado para él si no tiene tendencia. En este caso, no ha tenido nunca un evento trombótico secundario a la FA, pues mantendré la aspirina y el otro antiagregante, ¿no? El clopidogrel. Ahora sí, mi paciente ya tiene un evento trombótico y la FA es de alta respuesta, o sea que puede hacer muy rápidamente la formación de trombos, necesito darle heparinas, ¿no? Y si realmente tiene mucha tendencia a hacer coágulos, que he visto pacientes que tienen coágulos en todo lado, uno, por ejemplo, que lo más feo que he visto es que un paciente que estaba en diálisis ya tenía trombosis en miembro inferior izquierdo. Luego le ha dado la trombosis en el miembro inferior derecho. Luego le ha dado la trombosis en el brazo izquierdo. Luego le ha dado el evento cerebral, ¿no? La trombosis cerebral. Entonces, este paciente ya estaba con daño renal establecido también porque era hipertenso, era obeso. Entonces,
ha ido haciendo evento trombótico en todo lugar. Obviamente es un paciente que necesita anticoagulación per se, pero imagínense que no todos los anticoagulantes se pueden usar a la misma dosis cuando un paciente ya tiene daño renal establecido y mucho más si está en un estadio G5. ¿Ya? Entonces, el único fármaco que yo puedo llegar a usar a dosis bajas en un paciente de esta manera, de esta condición, pues es la warfarina o bien el apixaban. Y eso a riesgo-beneficio. Si mi paciente tiene mucha tendencia de sangrado por la warfarina, sí o sí necesito cambiar a la heparina sódica por más que no quiera. Y por más que no quiera pinchar al paciente, sí o sí tengo que pedir los controles de TTPA, ¿no ve? Porque con eso estoy controlando la actividad de la heparina sódica, ¿no ve? Entonces, veo todo esto y digo, ok, puedo usar en pacientes con prótesis de cadera, puedo usar en pacientes con diálisis, sí, tengo que usar en pacientes con síndrome coronario también, ¿no ve? Y aquí nuevamente les dice, cualquier paciente que haya sido sometido a angioplastía puede usar la heparina no fraccionada, en caso de fibrinolíticos puede usar la heparina de bajo peso molecular. Esto depende mucho de la condición clínica que tu paciente tenga después de haber hecho los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y nuevamente vemos que las heparinas en este caso también pueden llegar a usarse. ¿Cuándo? En este caso, acompañados, ¿no? Acompañados siempre, ojo, de una buena revisión clínica, monitorización del paciente, oxígeno, la vía venosa y demás. Si veo que mi paciente tiene un infarto, pues lo que hemos dicho, que es MONA, ¿no ven? Vuelvo a repetir, morfina, oxígeno, nitroglicerina y la aspirina, ¿no? Acompañada del clopidogrel. Veo y hago en un electrocardiograma, veo si tiene un ST elevado, entonces, y en este caso veo, ¿no? Que tiene menos de, más de 90 milímetros o menos de 90 milímetros, en este caso, minutos también puede ser. Catéter, uso de catéter, la cateterización, ¿no? O el uso de fibrinolíticos también. En el caso del ST no elevado, puedo usar en este caso la heparina o puedo usar los inhibidores de la en este caso glucoproteína 2B3A. Acompañando en este caso a los bloqueantes, ¿no? Los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A o algún antihipertensivo, porque les decía, la mayoría de nuestros pacientes cardíacos casi siempre tienen hipertensión arterial, ¿no? Ya vamos a acabar, muchachos, yo sé que están cansados, yo también. Dentro de estos ya hemos hablado de los anticoagulantes parenterales, ahora nos toca hablar de los anticoagulantes orales y estos también se volvían a dividir, ¿se acuerdan? Aquellos que son antagonistas de la vitamina K, que he hablado demasiado y no voy a volver a hablar, pero sí necesito decir del antídoto, que es la vitamina K. Es uno de los anticoagulantes orales más antiguos que tenemos, que hasta el día de hoy se usa como primera línea para tratamiento de la fibrilación auricular, ¿no ven? Ok, vamos y vemos que va a inhibir estos factores. Ok, va a inhibir ¿cuáles? El factor 10, el factor 9, el factor 7, el factor 2. Casualmente los factores vitamina K dependientes, ¿no ve? Ok, también tengo otro grupo de fármacos anticoagulantes que van a inhibir, en este caso, el factor 10 activado. Tenemos el apixaban, rivaroxaban, raxaban y el betrixaban, y uno nuevo que nos ha llegado que es el edoxaban. En este caso no tienen antídoto, pero sí son muy buenos, muchachos, porque no tienen tanta asociación con sangrados masivos, a diferencia de la warfarina, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar pros y contras, obviamente, con los inhibidores del 10 activado, no necesito control de laboratorios, no necesito antídoto, hay mucho menos riesgo de sangrado, pero ¿qué creen? El costo. Cada pastilla de rivaroxaban para el mantenimiento actualmente es 22, 25 bolivianos. Si hablamos que vamos a usar el apixaban es 22 a 25 bolivianos. Si estamos hablando de un hospital público, una persona que tiene escasos recursos, casi siempre es bien difícil que logren mantener el tratamiento con estos, ¿sí? En cambio, la warfarina podemos encontrarla desde los 2 bolivianos. ¿Qué es lo malo? Pues todo lo que hemos dicho. La monitorización del INR del TP tiene que ser cada 2, 3 semanas. Se tarda en activar y tengo que ver la actividad, en este caso, 2, 3 días, ¿no? Para ver la modificación de la dosis de la warfarina, ¿no? Y lo importante es que está asociado a más riesgo de sangrado, mayor riesgo de sangrado con la warfarina. Y lo otro, que este sí tiene un antídoto, ¿no? Que es la vitamina K. Entonces yo puedo poner en su examen, escriba 5
5 diferencias entre los antagonistas de la vitamina K y los inhibidores del factor 10 activado. ¿No ven? Entonces ya les estoy mencionando. Por lo menos esas diferencias sí o sí tienen que saber, ¿sí? Uno, el mecanismo de acción. ¿No ves? Uno es antagonista de estos factores de coagulación, de los ya mencionados, y el otro solamente inhibe el factor 10 activado. Otra diferencia. Uno necesita monitorización mediante el INR, el otro no, ¿no? Uno tiene más tendencia a sangrado y el otro no. El otro tiene antídoto, ¿no? La vitamina K, y el otro no tiene antídoto, ¿no? Entonces, ambos obviamente son vía oral. Y otra diferencia más, uno tarda en tener un efecto, en mostrar un efecto hasta 2 días, ¿no? Y el otro actúa directamente. Otra cosa, tarda en eliminarse la warfarina hasta 2, 3 días. Entonces necesito modificar y decirle, ok, si mi paciente va a ser sometido a una colecistectomía y tiene FA, entonces tengo que suspender la anticoagulación 3 días. Le digo, caballero, usted no va a tomar esto, se le va a dar la enoxaparina. Lo que hacemos es eso, dejarle la enoxaparina cada 12 horas porque por la FA puede llegar a formar un trombo, ¿verdad? Entonces tengo que dejarle anticoagulado. ¿Cuándo es la cirugía? Digamos que me diga en 2 días. Ok, entonces suspender la enoxaparina 12 horas antes del acto quirúrgico, ¿no ve? Porque sé que tarda en eliminarse 12 horas y listo, ya no va a tener más acción, ¿no? En cambio, la warfarina sí o sí necesito cortarla 3 días antes porque tarda también en eliminarse. Ahora, dependiendo, como les decía, de lo que mi paciente tenga, ¿no? O sea, hay fármacos que pueden estimular la eliminación, hay otros que retardan el metabolismo, entonces hay que ver todas esas situaciones para ver qué voy a hacer con mi paciente, pero por lo general, tarda en eliminarse, tarda en tener un mecanismo, es decir, una acción, ¿no? La warfarina. En cambio, la apixaban igual es 12 horas, ¿ya? De 10 a 12 horas. O sea, la última pastilla que he tomado ha sido al mediodía, entonces a la medianoche, a partir de la medianoche, ya no voy a tener efecto, ¿no? Entonces, por esa razón es cada 12 horas, en este caso el apixaban. Lo mismo, casi lo mismo pasa con el Rivac, que este es cada 24 horas como dosis de mantenimiento, ¿ya? Una cosa, vuelvo a repetirles, es dosis de ataque, dosis de mantenimiento y dosis profiláctica, es diferente. ¿Sí? Y por último, pero no deja de ser importante, inhibidores de la trombina, directamente aquel que va a inhibir el factor 2A. En este caso tengo al dabigatran, ¿sí? Dabigatran. Entonces, ok, dentro de los anticoagulantes solo les tengo a los antagonistas de la vitamina K, a aquellos que van a inhibir el factor 2 activado como el dabigatran, y siempre acuérdense, de tram, ¿ya? De trombina y dabigatran, ¿ya? Dabigatran. Y los anti-10A, 10 de XX, ¿no ve? Apixaban, rivaroxaban, ¿no? Rasaxaban, perdón, y betrixaban, ¿ya? Y el último que es edoxaban, ¿ya? ¿En qué casos voy a usar? La misma indicación, ¿sí? Puedo usar en caso de pacientes que, digamos, no en este caso, tienen buena tolerancia oral, no tienen restricción dietética y demás, puedo usar vía oral anticoagulantes. Es decir, yo inicio de la parte de la anticoagulación en un paciente con trombosis venosa, un tratamiento de ataque, siempre lo voy a hacer con heparina de bajo peso molecular por 10 días. Luego de los 10 días, puedo continuarle con vía oral, ¿no? Es decir, toma la enoxaparina, en este caso se le inyecta la enoxaparina, digamos, a las 7 de la noche y mañana en la mañanita ya puede empezar a tomar el apixaban a las 7 de la mañana. El apixaban es cada 12 horas y el rivaroxaban es cada 24 horas. ¿Ya? Entonces puedo usar. Ahora, muy diferente con la warfarina, ¿no? Ya les he explicado bastante. ¿En qué casos más? En la tromboembolia, en la ACV, en la FA, en pacientes que han sido sometidos a prótesis cardíaca, ¿no? Recambio valvular, en pacientes con tromboembolismo arterial periférico. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien este grupo de fármacos lo puedo usar también en patologías cardíacas. Hasta el día de hoy nosotros seguimos usando la warfarina, seguimos usando y también usamos apixaban, rivaroxaban, edoxaban, seguimos en el uso de las heparinas, pero hay que saber cómo
hay que saber en qué pacientes usar o no y en qué pacientes no. Y entonces ahí vamos a ver, ¿no? Pensando siempre, o sea, ok, por eso les decía, es importante dominar lo normal de los laboratorios para yo poder indicar un fármaco que no vaya a empeorar los efectos que ya tiene mi paciente. Si es hepatópata, ya está anticoagulado per se. Si es nefrópata, ya estoy entendiendo que no voy a poder dar dosis plena, por ejemplo, de Apixaban o de Rivaroxaban, ¿no ves? No voy a poder dar, tengo que dar a dosis renal. Entonces estoy hablando que tengo que darle warfarina, pero también sé que mi paciente, digamos, tiene, aparte de ser nefrópata, es hepatópata, digamos. Entonces, no, entonces me condeno, o sea, no es que lo condene, sino que yo necesito hacer controles del TTPA porque le voy a dar heparina sódica. Lamentablemente es así. En este último paciente que les he comentado que he visto lo más feo, ¿no? Que este paciente tenía sepsis por E. coli multiresistente. Estaba haciendo diálisis ya hace 5 años. Nos mandan la interconsulta y resulta que ya había hecho varios eventos trombóticos desde hace 2 años. ¿No? ¿Producto de qué? Uno de las infecciones consecutivas que adquiría en diálisis. Hay personas que una y otra vez se infectan, ¿no? Por el catéter de diálisis. Lamentablemente hay algunas personas que no llegan a tener su fístula para dializar. Entonces, estas personas llegan a tener complicaciones por infección y básicamente, pues, el paciente falleció por la sepsis, ¿no? Porque ella era multiresistente, le han dado de todo el Linezolid, que es lo más top que tenemos en todo lugar. Hasta el día de hoy no se ha llegado a tener otro tipo de antibiótico que vaya a actuar frente a las bacterias multiresistentes, ¿no? Entonces, eso, muchachos, hay que tener mucho cuidado con la anticoagulación también, porque ustedes pueden ver a este paciente, yo ya no le podía dar más Rivac, ya no le podía dar más Neapixa, porque estaba en un estadio tan mal, o sea, ya ni podía eliminar líquidos, lo metieron a diálisis, ya ni perdía líquidos, retenía volumen, teniendo una albúmina normal, o sea, totalmente complicado por la sepsis, ¿no? Y tanta resistencia que ha hecho a fármacos, me refiero al uso de antibióticos, no ha podido salir, entonces ha llegado a fallecer, ¿no? Entonces, eso sería respecto al tema de farmacología en patologías de trombosis. Como ustedes pueden ver, es amplio el manejo de este grupo de fármacos y pues tenemos que llegar a memorizar y entender cómo es que llega a actuar cada uno de estos fármacos, ¿sí? Voy a llamar lista. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para ya poder llamar lista, ¿ya? Ok, muchachos, entonces voy a llamar la lista. Ya no hay preguntas, entonces pasamos. Yesenia Aguilar. María Belén Presente, Amores. doctora. Presente, doctora. Joana Aima. Antoinette. Presente, doctora. Nadia Cabrera. Presente, doctora. Presente, doctora. Lady Nicole. Presente, doctora. Marco Kawapasa. Presente, doctora. Alejandro Calizaya. Presente, doctora. Elizabeth Cintia. Presente, doctora. Jean-Pierre. Presente, doctora. Oscar Jean-Pierre. Lucero, ok. Presente, doctora. Rodrigo Gabriel. Presente, doctora. Vanessa Jade. Presente, doctora. Luis Gustavo Flores. Alexis Flores. Presente, doctora. Gustavo Flores no está, ¿no? Ok, Gustavo Flores no está, ojo, ¿eh? Adrián López. Adrián Jesús López tampoco está.
Jesús Adrián López. Ok. Mariela Maiwa. Presente, doctora. Miguel Mamani. Presente, doctora. Addison. Presente, doctora. Wilmar. Presente, doctora. Natalie. Presente, doctora. Helen Mendoza. Presente, doctora. Pierre. Presente, doctora. Ok. Alejandra Navas. Presente, doctora. Joana Ortega. Presente, doctora. Rosaura Panca. Presente, doctora. Neisha Gloria. Neisha Gloria Pancata.